Esta casa pues la hemos seguido manteniendo pues como parte del territorio, ¿no? De los ancestros. Una de las cosas más grandes es que hemos querido conservar nuestra cultura, nuestra identidad, para que nuestros hijos, los nietos y los bisnietos conozcan nuestra parte cultural y ancestral de los mayores. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Estamos en la Laguna de la Cocha, municipio de Pasto, en el corregimiento del Encano, en Colombia. Nosotros somos más de 52 reservas alrededor de la Laguna de la Cocha, de aquí, de todo el corregimiento del Encano. Esto pues ha sido parte importante de la región, pues ha sido resistiendo también a que no se nos lleven la Laguna de la Cocha para otros lados, porque eso era lo que quería el anterior gobierno, llevarse el agua y hacer una hidroeléctrica en otro lugar. Entonces nosotros en vista de eso nos organizamos y nos unimos en seguir conservando, pero nosotros a cambio de nada, es decir, nosotros somos los dueños, estos son reservas naturales privadas de la sociedad civil, entonces nosotros somos los dueños, nosotros somos los que decidimos qué dejamos acá, pero también queremos que el Estado pida permiso cuando quiere hacer alguna cosa, porque de lo contrario pues ellos hacen lo que quieren y nunca piden permiso. Pero si nosotros estamos organizados, sí, nosotros tenemos proyectos y cositas dentro de la reserva. Esta construcción es un glamping, que se dice que es la geometría sagrada. Entonces las construcciones son totalmente circulares para que circule la energía, lo que llaman los domos, los glamping, que acumulan mucha energía. Uno de los objetivos ha sido conservar todo lo que está a nuestro alrededor. Y otro es también que todas las familias de aquí estamos viviendo del turismo rural. Un turismo también que se presta pues como en estos glamping, entonces así le llamamos nosotros porque es ir al campo, acampar, pero con comodidades. Entonces está una cama, está una mesa, está un baño privado, está una ducha de agua caliente, está el sonido, está todo con perfectas condiciones para que puedan venir, puedan disfrutar. No estamos al lado de la ciudad, no estamos al lado de caseríos, estamos en un lugar bien alejado, entonces lo que la gente nos ha dicho que esto es mucha paz, mucha tranquilidad. Pues tenemos un paisaje muy bonito y también tenemos lo que es la cocina, ¿no? La cocina de alta montaña. Nosotros lo que hacemos es brindar la alimentación que nosotros mismos producimos. Y es como las papas nativas, el locro de calabaza, la trucha ahumada. Toda la cocina se hace acá. Y las arepas de tiesto, el queso también que se produce acá mismo en la zona, los huevos también que se producen acá mismo, mermeladas también que hay que producen en la montaña. Entonces está la mora, está el chilacuán, está el tomate de árbol, está el motilón. También hacemos transformación de productos como los vinos, ¿sí? O los licores de frutas silvestres. Esta casa está construida hace más de 80 años, como les había contado, de parte de los abuelos. Esta casa pues la hemos seguido manteniendo pues como parte del territorio, ¿no? De los ancestros. Una de las cosas más grandes es que hemos querido conservar nuestra cultura, nuestra identidad, para que nuestros hijos, los nietos y los bisnietos conozcan nuestra parte cultural y ancestral de los mayores. Mi papá nos enseñó muchísimas cosas, nos enseñó a sembrar, nos enseñó a conservar y a mantenernos en el territorio. Él nos decía siempre, aquí les dejo un gran tesoro, pero el gran tesoro era nuestra tierra.
¿Cómo llegar a la reserva? Si están en la vecina República del Ecuador, entonces pueden llegar por el lado de Rumichaca, por Ipiales, o igualmente lo pueden hacer por el lado agrio, que está un poco más lejos, que podrían llegar hasta Putumayo y luego sí seguir el camino hasta la ciudad. Los recogemos en el puerto, en el lugar turístico, si no tienen carro propio, o de lo contrario el carro también llega hasta la reserva, que serían 30 minutos más desde la cabecera del corregimiento hasta llegar a este lugar, hasta la Reserva Natural El Búho. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Bajo un mismo sol.